Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya saben, me llamo Amado Antonio y te voy a estar haciendo compañía hasta la hora 24 aquí en Radio Fresh, en simultáneo con la 103.1 FM de Resistencia. Estamos en 2 ciudades. Una forma de decirlo, porque con Radio Fresh estamos en todo el mundo. Ahora tenemos una temperatura de 18 grados. También con una sensación térmica de lo mismo. Este domingo decía que iba a estar lloviendo todo el día o que iba a estar garuando, pero no fue así. Por suerte, cuando estaba jugando Argentina, ahí recién comenzó a garuar. O sea que la gente se pudo reunir un poco a disfrutar del partido. Lo que yo digo es que disfrutar del partido. Estoy mirando el televisor y veo que en la Costanera prácticamente no hay nadie. ¿Por qué? Salimos segundo. Somos el segundo equipo mejor del mundo. ¿Por qué siempre tenemos que ser el primero? Ni siquiera la gente que mira partidos son primeros en nada. Sin embargo, exigen que una selección de fútbol sea primero. Tuvimos mala suerte, perfecto. Todos sabemos que esto es un deporte. Podemos ganar como podemos perder. Esta vez perdimos. Y no perdimos tan mal. Perdimos por un gol. Un gol que lamentablemente no se hizo para nosotros. Se buscó, se intentó, estuvimos cerca. Pero la gente no entiende, la gente quiere ser primero. Argentina ni siquiera es primero en nada y pretenden que un equipo de fútbol sea primero. Entonces, muchachos, pónganse un poquito las pilas. En lugar de 10, tenemos una nota 9. Creo que es bastante suficiente como para estar felices con nuestra selección, para estar contentos y para festejar. Mañana seguramente voy a ver todos los autos ya sin banderitas. Espero que no sea así. Sigamos disfrutando, porque tenemos un país lindo, grande, hermoso y tenemos la segunda selección mejor del mundo. No es ni la tercera ni la cuarta. No nos quedamos a mitad de camino. Llegamos a la final. Eso vale. Para mañana lunes vamos a tener una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 14. Para el martes va a ser exactamente lo mismo, va a estar nublado, quizás un poquito de agüita, una lloviznita, máxima de 17 y 14 de mínima. Para el miércoles vamos a tener una máxima de 17 grados y una mínima de 13. Para el jueves vamos a tener una máxima de 17 grados y una mínima de 12. Estamos bajando. Para el viernes una máxima de 19 y una mínima de 12. Para el sábado 22 grados de máxima y 14 de mínima. El domingo vamos a tener 25 de máxima, 18 de mínima y según el pronóstico dice que nos vamos a encontrar nuevamente con este mismo domingo que tuvimos hoy, nublado. Así como le estaba hablando recién de lo que es la selección, bueno, la vida es así. La vida uno a veces quiere tener ciertas cosas y no se dan, pero ya es feliz por haber alcanzado hasta un cierto lugar. Estamos en ese cierto lugar. No podemos ser campeones todos los años. Nadie es campeón todos los años. Pero tenemos que conformarnos un poquito. No hay que estar tan triste. Estoy viendo que están también los chicos del puente. Los ángeles del puente estuvieron caminando recién nada más. Un chico y una chica de un solo lado estaban vigilando. A pesar de que vigilan, consiguen salvar algunas vidas, otras son insalvables, como la que ocurrió hace poco y ya te voy a estar comentando en el transcurso del programa. No se pueden salvar a todos. El puente tiene que estar un poquito mejor equipado. Ahora hablando de los chicos del puente, ahora son 2 varones que están caminando, uno a la izquierda, el otro a la derecha, están pasando por el televisor, si lo querés ver, es el puente General Belgrano, están yendo a hacer sus funciones, sus hermosas funciones de salvar vidas. Y nosotros aquí tratando de hacerte un poquito de compañía en la radio, con la mejor música, por supuesto. Y vamos a hablar un poquito de los perros y los gatos. Aunque esta nota es más para cuando hace frío. En este momento en Corrientes no hace frío, pero en el lado de Mendoza, las cordilleras, está nevando. Dice cómo proteger a perros y gatos del frío. Cuidados clave para que no se enfermen en invierno. Si bien no hay una temperatura única que marque cuando empiezan a sufrir las bajas temperaturas, existen señales que alertan y algunos hábitos que reducen riesgos y vamos a ver qué nos recomiendan los especialistas.
¿Vos abrigás a tu perro? Yo no. Yo le hago la cucha muy linda, muy agradable, pero nunca le coloqué ni collar ni ropa. Las bajas temperaturas que afectan a buena parte de Argentina no solo obligan a las personas a modificar sus rutinas. ¿Y cómo proteger a los perros y gatos del frío? Es una pregunta que se repite en cada invierno. Cuando el descenso térmico se combina con viento, humedad, lluvias o heladas. Hablando de la humedad, qué impresionante que tenemos la humedad aquí en la ciudad, ¿verdad? Los que vivimos en Corrientes parece ser que estamos lavando constantemente el piso porque brota el agua del piso. Demasiada humedad. Aunque muchas personas creen que el pelaje alcanza para protegerlos, los veterinarios advierten que esa idea no siempre es correcta. La tolerancia al frío depende de la edad, el tamaño, la raza, el tipo de pelaje, el estado de salud, la condición corporal y el tiempo que cada animal permanece expuesto al ambiente. No existe un consenso científico que establezca una temperatura universal a partir de lo cual los perros o gatos comienzan a sentir frío. La American Animal Hospital Association indicó que la respuesta varía ampliamente entre los animales y que el riesgo aumenta cuando las bajas temperaturas se combinan con viento, humedad o una exposición prolongada al aire libre, incluso aunque el termómetro no marque valores extremos. No todos los perros ni todos los gatos toleran el invierno de la misma manera. Los cachorros, los animales de edad avanzada, la mascota con enfermedades crónicas, los ejemplares de pelo corto y las razas pequeñas suelen perder calor corporal con mayor facilidad. Por eso, se advirtió que estos grupos requieren una atención especial durante los días más fríos, ya que son más vulnerables a sufrir hipotermia y otras complicaciones asociadas a las bajas temperaturas. También recomendó limitar el tiempo que permanecen al aire libre cuando el frío es intenso. Eso tendríamos que decirle a los chicos esto que andan a veces. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás hacía demasiado frío? Bueno, había personas que le sacan a pasear a su perro y ellos se ponen a hablar, a tomar mate y el perro muriéndose de frío. Bueno, a ellos hay que recomendar que tienen que limitar el tiempo que permanece al aire libre cuando el frío es intenso. Además, se señaló que si el animal sufre de problemas osteoarticulares, su malestar puede verse acentuado por el frío, ojito. En ese escenario, la recomendación fue consultar con el veterinario de confianza para prevenirlo. Las mascotas suelen manifestar cambios de comportamiento antes de desarrollar un cuadro grave. Temblor, rigidez al caminar, posturas encorvadas, búsqueda constante de lugares cálidos, apatía o la tendencia a acurrucarse son algunas de las señales de alerta más habituales. Lo que hacemos nosotros. En una nota previa de Infobae, el diplomado en medicina veterinaria certificado en analgesia y anestesia Marcelo Sisman explicó que existen señales más allá de lo afectivo del humano de creer que como él tiene frío, el animal también tiene estas manifestaciones. En ese sentido, número, temblores que el animal tenga las orejas extremadamente frías o la nariz seca, no fría, puede ser algunos signos de frío. La verdad que yo suelo tocarle la orejita. Cuando le veo que está calentito, vamos por buen camino. Y cuando está medio fresquito ya, tiendo a colocarle alguna cosita más en la cucha para que entren en calor. A pesar de que mis animales no están ni siquiera en el patio. Están dentro de la casa. Esto es más para los animales que están en el patio. Cuando vos dejas tu animal en el patio, tenés que siempre salir a mirar en qué situación están. Si la temperatura corporal continúa descendiendo, puede aparecer síntomas como debilidad, desorientación, respiración lenta, disminución del pulso o pérdida del estado de alerta. Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir de inmediato al veterinario. Más allá de la temperatura que marque el termómetro, los veterinarios coincidieron en que algunos hábitos cotidianos pueden marcar una gran diferencia durante el invierno. Recomendaciones que reunieron para reducir los riesgos asociados al frío y proteger tanto a perros como a gatos. Primero, elegir bien dónde dormir. Durante las noches más frías, los especialistas aconsejaron que cachorros, animales geriátricos, los grandes, mascotas enfermas y perros de pelo corto permanezcan dentro del hogar. Recomendó que si un perro permanece parte del tiempo en el exterior, disponga de un refugio elevado del suelo, protegido del viento y la lluvia, con una cama aislante que permanezca siempre seca, ya que la humedad acelera la pérdida de calor
corporal. De ser posible, también se sugirió que duerman dentro del hogar, en especial los animales más viejitos y los cachorros, ya que tienen mayor dificultad para regular su temperatura y su sistema inmune es más débil. Para los animales que deben dormir afuera, se recomendó brindar un lugar resguardado de corriente de aire, bajo techo, o poner una casita donde puedan dormir. Evitar accidentes con estufas y calefactores, ese es el punto número 2. Cuando hace frío, perros y gatos suelen buscar el lugar más cálido de la casa. Las mascotas deben mantenerse a una distancia prudente de estufas, así como lo hacemos nosotros, salamandra, braseros y calefactores, para prevenir quemaduras o sobrecalentamiento, mientras que las mantas térmicas solo deberían utilizarse bajo supervisión. Además, se recomendó no dejarlo sin supervisión cuando se usan los distintos medios de calefacción, ya que puede ocurrir un accidente con tu mascota. En caso de abandonar el hogar, es mejor apagarlos y proporcionar una cama abrigada donde el animal pueda dormir aislado del suelo. Hay que cuidar los animales. Los animales ya últimamente ya ni siquiera son mascotas, son parte de la familia. Hay que cuidarlo, porque si no, lo que no cuidas lo gastas en el veterinario. Así que ojito, ellos tienen que estar durmiendo calentitos, bien y agradables. 3794-257849, la vía de comunicación. Sí, me están diciendo que inclusive ni el gato sale cuando hace frío. Le puso un pullover al gato. Sí, le puse un pullover al gato. Y bueno, cada uno hace lo que cree conveniente para el bienestar de su mascota. Me parece bien que le coloque abrigo. No tengo nada en contra de eso. Otra cosa para recordar: mañana va a ser un aniversario más en que el hombre pisó la luna. La luna, que nosotros lo consideramos como amigo. Mañana es el día del amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Y si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. ¿Tenés un amigo? Yo tengo algunos, contados, con los dedos de una sola mano, pero tengo. Eso es lo importante, y siempre van a ser mis amigos, no importa nada más, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, que un amigo brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. A todos ustedes, queridos oyentes que son amigos de la radio, para mañana, felicidades con este tema. Y hablando de amigos, les comento que próximamente vamos a tener otra vez la presencia de un grupo de amigos que son de la iglesia, que quieren hacer obras de bien y, como por supuesto, están invitados aquí en Radio Fresh, como siempre. A ellos un saludo enorme, son amigos de la radio. A todos los amigos de la radio, un abrazo fuerte, fuerte y muchas gracias por estar. Bueno, muy buenas noches. Estoy con la profesora Angélica del grupo de la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Perpetuo Socorro, Arquidiócesis de Corrientes. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Amado. Gracias por invitarme y por darnos el espacio justamente para poder propagar la salud dentro de todo y también dar un apoyo espiritual. Exactamente, ellos van a hacer un programa aquí en Radio Fresh
Va a ser un programa piloto, ¿no es así? Van a hablar sobre adicciones y algún otro tema aparte de adicciones van a hablar. Y en la adicción podría entrar todo lo que sea familia, cuidados, hábitos, el por qué también podríamos ser tendientes a caer en adicciones. ¿Usted cree que ahora no está superando las adicciones en la provincia de Corrientes? No solo en Corrientes, sino a nivel país, en todos los países, a nivel mundial, eso está saliendo de control. ¿Ya estuvieron tratando en algún momento en su parroquia este tema tan en la importante? Parroquia viene hace mucho tiempo tratándose. Yo estoy en este grupo hace más o menos 6, 7 años. ¿Quiénes son los que componen el grupo? El grupo está compuesto por Leonardo Ayala, María Esther López, Cristina Montero y yo, Angélica Toledo. Bueno, le comento que anteriormente ya hacían ustedes hacían un programa aquí en la radio. Así es. Y ahora son, por supuesto, muy bienvenidos a que sigan haciendo estas obras lindas, obras de amor, y que tengan muchísima audiencia. Es el deseo de toda la producción de la radio. Ojalá Dios quiera que esto pueda llegar a mucho más corazones, más que nada, y bueno, y que ahí el Señor ponga frutos. Ajá. ¿Cómo combaten hasta este momento el tema de las adicciones en la parroquia? Nosotros no vamos a combatir, nosotros vamos a prevenir. ¿Prevenir? No Sí, combatir. prevenir. Combatir No. es más pesado, ¿no? Claro, porque ahí implican otras cosas y nosotros no venimos a combatir eso, porque tampoco estamos preparados para combatir eso. Ajá. Yo había escuchado... Eso es muy peligroso. Y sí, la verdad que sí, porque ya está sumergido en algo que es difícil sacar en muchas de las veces, ¿no? Yo he escuchado una vez en los programas que ustedes hacían en esta radio sobre una chica, puede ser, que había dejado las adicciones, puede ser o no. Me habían comentado. Sí, en realidad es todo un proceso para que pueda dejar las adicciones, dejar así completamente. Es un proceso. Nosotros acompañamos ese proceso. Y ojalá, o sea, siempre termine en un final feliz con esa palabra, dejar las adicciones, pero siempre hay recaídas y nosotros tenemos que estar ahí acompañando. Acompañando en la Sí, porque también estamos en redes con otras instituciones en esas caídas, ¿Tienen para un esas Facebook? caídas. Sí, tenemos un Facebook, tenemos un grupo de WhatsApp también. ¿El teléfono cuál sería si es que alguien se quiere comunicar con ustedes, por ejemplo? Y el teléfono sería 3795-05-8279. 3795, dijo. 05-8279. Esto tampoco quita que nosotros podamos ir cambiando esos números, digamos. Claro, no, me imagino que sí, porque hoy por hoy el modernismo implica que hay personas o lugares que suelen cambiar bastante con frecuencia los números telefónicos. Dígame, ¿qué está dentro de una adicción para ustedes? ¿El fumar, el beber, el drogarse? Hoy en día el campo de la adicción es bastante amplio, porque no solo implica consumir sustancias o consumir alcohol, o sea, implica un montón de otras cosas. Por ejemplo, estar todo el tiempo en las redes, el celular, la ludopatía que se sumó ahora y que está llegando justamente a los adolescentes más chicos. ¿Qué es la ludopatía? Y es justamente la adicción al juego. Ah, los jueguitos electrónicos. Sí, que le se dicen. puede dar por internet, se puede dar así como en un casino. Sí, yo he visto eso, que es un problema también mundial, donde que el chico no sale de su habitación por seguir jugando. Y sí, pasa que están sobreestimulados por todo lo que implica esa pantalla, esos colores, por toda la influencia que ejerce, toda esa conjunción de mecanismos ahí en el celular. Sí, la verdad que sí, puede ser adicción porque el tema ahora del internet hace que las personas respeten más a una persona que no conoce, más respetarla que a una que sí conoce. No sé si respeto, porque eso tiene que ver con la dependencia justamente al aparato. ¿Qué es la dependencia? Digamos, se busca una satisfacción inmediata de una necesidad. Entonces, cuando uno está conectado y encuentra a alguien con el que habla, más en el tema de los jóvenes, digamos,
ellos están en contacto con mucha otra gente y no saben si es una persona mayor, si es uno de su edad, o sea, no saben. Lo único que ellos saben es que encuentran a alguien con quien hablar. Y en eso también encuentran los juegos en los cuales también forman grupos, forman redes ahí, y bueno, y ahí también se van conociendo con gente que no ven. Claro, y es algo así como que antes hacían las tribus en las plazas, los chicos para claro, ahora lo hacen a través de la pantalla. A través de la pantalla, del internet. En todo este tiempo, ¿tiene alguna cosa como para contarnos, algo que hayan logrado su grupo, algo que sea memorable, digamos, para comentar a la audiencia? Mira, desde el tiempo que yo estoy, lo que nosotros hemos logrado, a mí me gustó mucho en la pandemia que nosotros tuvimos la misión de, a través justamente de utilizar esa pantalla que tiene que ver con el uso, porque si lo mal usamos tiene malos frutos, digamos, y si lo usamos de manera correcta tendrá buenos frutos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en el tiempo de la pandemia fue prevenir a través de YouTube, de programas así online. ¿Van a los colegios solamente? Vamos a los colegios, ajá, pero todo con previo permiso. Ajá, hacen que podemos llegar, digamos. Y también en la comunidad de ahí del Perpetuo Socorro solemos salir a dar charlas. Si alguna institución le pide a este número telefónico 3795-058279 que vayan a hacer un pequeño curso y estamos para eso. Están para eso. ¿Se fueron alguna vez o solamente están dentro del Perpetuo Socorro? Sí, fueron una vez, que creo que fue al San José o al Sagrado Corazón. ¿Cómo reciben las charlas los chicos? Y como es preventivo, no es una charla así como comúnmente se la daba. Ajá. Porque se la da desde otro punto, de un punto más positivo, porque siempre la mirada es negativa al tema de las adicciones. Entonces, si la mirada es negativa, ya produce un rechazo de entrada. Y lo que nosotros queremos es que prevenir justamente. Perdón. En estas reuniones ustedes suelen detectar así alguna persona, algún alumno. No, porque generalmente damos la charla, informamos para que se prevenga, le damos una mirada así espiritual, ¿sí? más de acogida, y los chicos se ven interesados desde ese lado, porque se habla desde el sentido de la vida. Algo como hacen los ángeles del puente, que ellos se encargan de levantarle un poco el autoestima para luego ser tratado por profesionales. Sí, exactamente. Exactamente, porque al estar en red o al trabajar en red con otras instituciones, nosotros somos un instrumento nada más por el cual el adicto pasa. Así es. Creo que usted ya me dijo quiénes son los integrantes. Sí. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo están? Ya sé que dijo desde el 2020, ¿puede ser? Yo sí, ellos están hace más tiempo. ¿Hace mucho más? Sí. ¿Sabe más o menos cuál es el tiempo que ellos vienen trabajando en esto? Sí, por supuesto. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? Desde el 2012 yo creo que arrancaron como grupo. ¿Quiere decir que nosotros estamos teniendo problemas de adicciones desde hace muchísimo tiempo? Mira, yo estaba en la secundaria y ya el tema de las adicciones ya estaba haciendo un el alcohol. Ahí era alcohol más que droga. Claro, sí, pero no sé hasta dónde. Igual estaba avanzando el tema de la sustancia. Se veía un poquito más lejos, sí, pero te digo que se veía a personas adictas por la calle. Y bueno, solamente me queda esperar que ustedes se presenten aquí, porque van a hacer un programa en vivo aquí en la radio, en Radio Fresh. Los días vamos a ir pasando por publicidad el día que va a ser elegido para esta programación. Una tentativa, primero media hora y luego una hora, hasta que los chicos que están a cargo de esto se vayan acostumbrando un poquito, ¿no?, a poder charlar y ir compartiendo sus experiencias para toda la gente, para los que necesitan. En Dios esperemos que esto dé mucho fruto y que
bueno, que sea para eso, para prevenir y para dar luz. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por haberse acercado a la radio y comentado esta cosa tan linda que ahora se va a hacer cargo también la radio. Lo va a estar representando a través de la web, para que cualquiera que quiera escuchar sus voces lo puedan hacer, porque van a estar también grabados en YouTube. ¿No es así? Como siempre hago también los programas de los domingos. Entonces, nos vemos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estaba leyendo un pequeño artículo, también tengo un pequeño audio, como para compartir con ustedes sobre las personas que son alegres y las que son tóxicas. ¿Viste la que son tóxicas? Esa que no te querés acercar ni por nada del mundo, o bien que te quita toda la energía buena que uno tiene. Esas son las tóxicas, según este artículo que estaba leyendo, que justamente lo tengo aquí a mano y lo voy a compartir con ustedes. Una persona tóxica es alguien cuyos comportamientos, actitudes y forma de relacionarse generan malestar, estrés o daño emocional a quienes la rodean. Suelen presentar rasgos como manipulación, egocentrismo, victimismo, eso es verdad, ¿no? Constante, es víctima siempre, necesidad de control y falta de empatía, sobre todo la falta de empatía. Egocentrismo, hablan constantemente de sí mismas y muestran poco interés por las necesidades o sentimientos ajenos. ¿Viste esa persona cuando vos estás hablando y solamente te habla de lo que él quiere decirte, pero directamente no te escucha lo que vos decís? Ahí tenés egocentrismo. Victimismo, dice, tienden a culpar a los demás de sus problemas y nunca asumen la responsabilidad de sus propios errores. Sí, conozco gente así. Gracias a Dios creo que no soy tan así. Suelo aceptar mis errores. Manipulación y culpa, utilizan tácticas para conseguir lo que quieren y hacen sentir culpables a las personas de su entorno. O sea que acá, si ustedes no escuchan la radio, ustedes son los culpables, no yo. Envidia y crítica, suelen menospreciar los logros de los demás y se alimentan de los chismes o la confrontación. Hay gente así. Negatividad, tienen una visión pesimista y absorben la energía de los demás con constantes quejas. Pero ¿cómo lo identificamos? Porque el tema es ¿cómo nos damos cuenta que estamos sentados frente a una persona tóxica? El indicador principal de una relación tóxica es que el trato con esa persona te deja agotado, estresado, triste o ansioso la mayor parte del tiempo. A menudo la dinámica termina afectando tu autoestima y seguridad personal. Para proteger tu bienestar, la psicología recomienda establecer límites claros, limitar el tiempo que pasas con esta persona o, si es necesario, alejarte por completo de la relación. Para más información, dice, hay que ir a un psicólogo que más o menos te vaya a guiar. Bueno, a veces no tenemos todo el dinerito como para ir al psicólogo y entonces nos guiamos por estos pequeños artículos y audios como este. Seguro te ha pasado. Sales de una conversación y te sientes extraño. No es cansancio físico. No es que hayas tenido un mal día. Es algo más difícil de explicar, como si la energía se hubiera escapado de tu cuerpo, como si una parte de ti se hubiera encogido un poco. Y entonces intentas entender qué pasó. Repasas la conversación una y otra vez. La otra persona no gritó, no te insultó, no hizo nada que parezca terrible. Sin embargo, algo dentro de ti sigue diciendo que hay algo mal. Si alguna vez has sentido eso, presta mucha atención, porque esa sensación no es casualidad. Así es como muchas personas tóxicas afectan a quienes las rodean. No destruyen de golpe, lo hacen poco a poco. Conversación tras conversación, comentario tras comentario, hasta que un día descubres que estás más ansioso, más cansado y dudando de ti mismo. Pero aquí ocurre algo interesante. Hay personas que parecen inmunes a este tipo de gente. No terminan atrapadas durante años en relaciones agotadoras. Detectan las señales antes que los demás y saben cuándo alejarse. Y no es porque sean más frías, más inteligentes o porque hayan tenido suerte. Tienen ciertos hábitos, comportamientos casi automáticos que las protegen de personas manipuladoras,
controladoras y emocionalmente destructivas. Hoy vamos a descubrir esos 7 hábitos, y el último es probablemente el más difícil de todos, porque una vez que lo entiendes, las personas tóxicas pierden gran parte del poder que tienen sobre ti. Antes de empezar, hay algo que debes saber. La mayoría cree que una persona tóxica es fácil de reconocer. Imaginan a alguien agresivo, grosero, que manipula de forma evidente. Pero las personas tóxicas más peligrosas casi nunca se ven así. Muchas son encantadoras, te hacen reír, parecen comprensivas, te hacen sentir especial. Y precisamente por eso es tan difícil verlas venir. Investigadores de la Universidad Friedrich Schiller, en Alemania, encontraron que la exposición repetida a emociones negativas intensas genera en el cerebro una respuesta de estrés muy parecida a la que se produce frente a una amenaza física real. Tu cerebro no siempre distingue entre una pelea, una manipulación emocional o un peligro físico. Por eso, aprender a identificar y limitar estas relaciones no solo protege tu tranquilidad, también protege tu salud mental. Vamos con el primer hábito. Confían en lo que sienten, incluso cuando todavía no pueden explicarlo. Imagina esta escena. Conoces a alguien nuevo, todo parece normal. La conversación es agradable, la persona parece amable, pero hay algo dentro de ti que se siente incómodo. No puedes decir exactamente qué es, no tienes pruebas, no hay nada evidente, solo una pequeña sensación en el estómago. La mayoría ignora esa sensación. Piensan, estoy exagerando, soy demasiado desconfiado, seguro estoy juzgando mal, pero las personas que saben protegerse hacen algo diferente. Escuchan esa sensación, porque muchas veces esa incomodidad no aparece de la nada. Tu cerebro está procesando cientos de señales que ni siquiera notas conscientemente. Un tono de voz extraño, una mirada que dura demasiado, una historia que no termina de encajar, una contradicción pequeña. La mente consciente todavía no ha unido las piezas, pero una parte más profunda de ti ya detectó que algo no está bien. En psicología se habla de la inteligencia somática. Es la capacidad del cuerpo para percibir señales antes de que la mente pueda explicarlas. Y aunque no es infalible, ignorarla constantemente suele tener un precio muy alto. Muchas personas terminan atrapadas en relaciones dañinas porque desconfían de su intuición y confían demasiado en las explicaciones de los demás. 2. Observan los patrones, no las palabras. Las personas tóxicas suelen ser extraordinarias con las palabras. Saben pedir perdón, saben prometer, saben decir exactamente lo que quieres escuchar. Te dicen que han cambiado. Te dicen que esta vez será diferente. Te dicen que no volverá a pasar. Y después vuelven a hacer exactamente lo mismo. Porque el problema nunca fue de palabras. El problema es de comportamiento. La verdadera personalidad de alguien no está en lo que promete, está en lo que repite. ¿Cumple lo que dice? ¿Actúa igual cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Te trata bien solo cuando necesita algo de ti? La conducta repetida siempre termina diciendo la verdad. Las palabras son baratas. Los patrones no. Por eso las personas emocionalmente inteligentes dejan de preguntar ¿qué me dijo? Y empiezan a preguntarse ¿qué ha hecho durante los últimos meses? La respuesta a esa pregunta suele ser mucho más reveladora. 3. Ponen límites sin sentirse culpables. Esto es difícil, porque a muchos nos enseñaron a ser comprensivos, a dar otra oportunidad, a evitar conflictos. Y las personas tóxicas aprenden muy rápido a usar eso a su favor. Empujan un poco el límite, piden perdón y luego vuelven a hacerlo. Después lo repiten y otra vez. Cada vez avanzan un poco más, hasta que un día aceptas cosas que antes jamás habrías permitido. Por eso los límites son tan importantes. Un límite no es intentar controlar al otro, es decidir qué estás dispuesto a aceptar y qué no. No es decir, tú no puedes hacer esto. Es decir, yo no voy a permanecer en una situación así. La diferencia es enorme, porque dejas de pelear para cambiar al otro
y empiezas a protegerte a ti. Y algo curioso sucede cuando pones límites de forma tranquila y firme. Las personas tóxicas suelen enfadarse, no porque el límite sea injusto, sino porque ya no pueden obtener de ti lo que antes obtenían: tu culpa, tu atención, tu energía, tu necesidad de mantener la paz. 4. Dejan de intentar salvar a quien no quiere cambiar. Este hábito es especialmente difícil para las personas empáticas, porque ven potencial en los demás. Piensan: si soy más paciente, cambiará. Si le explico mejor las cosas, entenderá. Si le doy más amor, será diferente. Pero la realidad suele ser mucho más dura. No puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. No importa cuánto lo ames. No importa cuánto te esfuerces. No importa cuánto sacrifiques. Hay personas que pasan años intentando rescatar a alguien que nunca pidió ser rescatado. Y mientras intentan salvar al otro, terminan perdiéndose a sí mismas. Poco a poco se vuelven más ansiosas, más inseguras. Empiezan a dudar de su propio valor. Y un día se preguntan cómo llegaron hasta ahí. La respuesta es simple. Pasaron demasiado tiempo intentando arreglar a alguien que no quería ser arreglado. Aceptar esto duele, pero también libera, porque dejas de cargar una responsabilidad que nunca te perteneció. 5. Usan la técnica de la roca gris. Este hábito puede cambiar por completo la relación con una persona manipuladora, porque muchas personas tóxicas buscan una cosa por encima de todas: tu reacción emocional, tu enojo, tu frustración, tus lágrimas, tu necesidad de defenderte. Cada reacción les da más poder. La técnica de la roca gris consiste en hacer exactamente lo contrario: volverte aburrido, predecible, plano, sin drama, sin discusiones interminables, sin explicaciones excesivas, respuestas cortas, tono neutro, poca emoción. Y algo muy curioso ocurre. Cuando una persona manipuladora deja de obtener una reacción emocional de ti, muchas veces pierde el interés, porque no le interesaba la conversación, le interesaba el control. Y cuando el control desaparece, la dinámica cambia por completo. 6. Son extremadamente cuidadosos con quién dejan entrar en su vida. Las personas emocionalmente sanas entienden algo que muchos descubren demasiado tarde. Las personas que te rodean terminan influyendo en quién te conviertes. Existe un fenómeno llamado contagio emocional. Absorbemos el estado de ánimo de quienes tenemos cerca. La ansiedad se contagia, el pesimismo se contagia, el caos se contagia. Pasa tan lentamente que muchas veces ni siquiera lo notas. Por eso las personas que saben proteger su paz no permiten que cualquiera entre en su círculo más íntimo. No entregan su confianza demasiado rápido. Observan, escuchan, esperan. Ven cómo alguien trata a otras personas. Ven cómo actúa cuando está frustrado. Ven si existe coherencia entre sus palabras y sus acciones. Porque entienden algo importante. Abrir la puerta de tu vida a la persona equivocada puede costarte años de tranquilidad. Y finalmente llegamos al hábito más difícil. 7. Se alejan sin necesidad de dar explicaciones interminables. Muchas personas sienten que necesitan justificar cada decisión. Necesitan explicar por qué se alejan. Necesitan que el otro entienda. Necesitan cerrar todo perfectamente. Pero frente a una persona tóxica, eso rara vez funciona. Porque muchas veces tus explicaciones se convierten en herramientas para manipularte. Te hacen sentir culpable. Cuestionan tus motivos. Cambian la conversación. Y de repente, eres tú quien termina pidiendo perdón. Existe una sigla en psicología para esto. JADE. Justificar, argumentar, defenderse, explicar. Con personas tóxicas, JADE casi nunca funciona, porque no están escuchando para comprenderte. Están escuchando para encontrar la grieta, el punto débil, la palabra que puedan usar para mantenerte atrapado. Las personas emocionalmente fuertes entienden algo que cambia por completo su vida.
No necesitas el permiso de nadie para proteger tu tranquilidad. No necesitas un juicio. No necesitas convencer a la otra persona. No necesitas ganar el argumento. A veces la decisión más sana es simplemente alejarte, volverte menos disponible, poner distancia, dejar de alimentar una relación que solo te está drenando, y con el tiempo, la relación se apaga por sí sola, no con una gran pelea, no con un discurso perfecto, sino con silencio. Si en este momento hay alguien en tu vida que constantemente te deja agotado, confundido o sintiendo que nunca eres suficiente, escucha esto con atención. Proteger tu paz no es egoísmo. Alejarte de lo que te destruye no es debilidad. Es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Y hay algo que casi nadie te dice. El día que empieces a poner límites, algunas personas se molestarán. Te llamarán frío, distante, egoísta. Dirán que has cambiado. Y tal vez tengan razón, porque has cambiado. Ahora te respetas más. Ahora escuchas tu intuición. Ahora entiendes que tu energía es valiosa. Y quien realmente merece estar en tu vida, no peleará contra esos límites. Los respetará, porque las personas correctas no se sienten amenazadas cuando te cuidas. Tu tranquilidad no se negocia. Tu salud mental no se negocia. Tu paz no se negocia. Y el día que de verdad entiendas eso, las personas tóxicas dejarán de tener poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque por primera vez en mucho tiempo decidiste elegirte a ti mismo. Excelente lo de tóxico, ¿verdad? Estaba viendo que hay muchas veces que en mi vida he permitido ciertas cosas. Bueno, a partir de este momento creería que no lo voy a hacer. Bueno, empezamos la parte de suspenso, terror. Y como siempre te digo, todas las noches, todos los domingos, no que todas las noches, hay cosas que hay que creer, o por lo menos prestar atención. Si te dicen alguien, no te vayas por ahí porque suele ser peligroso, escucha, guíate por tu intuición. Hay veces que te están salvando de algo grave y hay veces que no te va a pasar nada. Todo depende de cada persona. Pero que hay cosas inexplicables en este mundo, de eso estoy seguro. Por ejemplo, la muerte. Cuando hablamos de la muerte, en mi barrio cuando era más joven, mucho más joven, bastante más joven, dejémoslo ahí. A veces fallecía una persona, un adulto mayor, ponle Felipe. Mira, falleció Felipe. A los menos 3-4 días le seguía otra persona, también adulta mayor. Y así hasta llegar 5 personas más o menos dentro del barrio, adultos mayores que dejaban este mundo. Y yo decía, en ese momento le decía a mi madre, se nota que la muerte anduvo caminando por el barrio. Y debería haber sido cierto. Quizás anduvo caminando y llevándose esas almas cansadas a un descanso eterno. Seguramente vas a entender de lo que estoy hablando. En este mundo hay gente rara, gente que se recluye, se aleja de la sociedad, que se encierra en su propia cabeza y se aísla del mundo que lo rodea, metiéndose cada vez más en los vicios que fueron agarrando con el paso del tiempo. Esto por lo general les cuesta a amigos y familiares. A medida que pasan los años, esa gente se retrae más y más, haciendo que las personas cercanas a ellos terminen por alejarse inevitablemente. Es mi teoría que en este punto hay un quiebre en la cabeza de esas personas, un momento en donde se desconectan completamente de la realidad, y es ahí donde la cabeza se vuelve enferma. Pienso esto porque me ayuda a explicar qué le pasó a la abuela, qué hizo que terminara de esa manera tan horrible, haciéndome pasar por semejante tortura en aquel caserón abandonado. La abuela era una señora ya mayor, una mujer dura, chapada a la antigua, con un pasado borroso que pude ir hilando cuando a mis viejos se les aflojaba la boca. A veces escuchaba comentarios en voz baja de un exmarido golpeador. Otras me llegaban rumores de que andaba metida en cosas raras.
y sabía de buena fuente que había cortado relación con todas sus hermanas hacía ya años. La familia es grande. Bueno, era grande, pero en ese entonces nadie sabía nada de ella hacía ya un tiempo. La mayoría de nosotros estábamos en la ciudad, pero la abuela se había quedado en la casa vieja donde nació. Nos enterábamos de todo por su vecino. Pueblo chico, infierno grande, dicen por ahí, pero fue así como supimos. Resulta que en esa época empezó a pasar algo raro. Primero fue Graciela, después Marta, y a medida que pasaban los días, más miedo daba la situación. Una por una, semana tras semana, todas y cada una de mis 4 tías abuelas fallecieron por diversas causas. Infartos, problemas respiratorios, fallo de órganos, todas con algo en común. Fallecieron en sus cuartos en la madrugada. En cuestión de un mes, solamente quedó la abuela, recluida en esa casona venida a menos. La familia estaba en shock, y cuando íbamos lidiando con 4 funerales en menos de 30 días, nos llegó la llamada. Era el vecino con un tono sombrío en la voz. La abuela estaba mal. Parecía ser que había tenido un derrame y la habían llevado a un hospital de emergencia. La situación fue un caos total que duró días. Estábamos en Buenos Aires, lejos del pueblo de donde veníamos. Además de estar organizando 4 arreglos funerarios, mis viejos tenían sus trabajos que no podían desatender. Era pleno verano y yo tenía 15 años, así que lo veía venir. Nos contaban por teléfono que la abuela había quedado paralizada y que alguien tenía que ir a cuidarla constantemente. Ese alguien terminé siendo yo. Cansado y harto de escuchar a mis viejos quejarse de la situación, me subí a un micro de larga distancia y encaré el viaje hasta aquel pueblo viejo, en la parte más remota de Mendoza, lejos de cualquier lugar que se pueda considerar remotamente turístico. Me tocaba desperdiciar mi verano cuidando a una vieja amargada, que nunca se molestó por vernos a mí o a mi hermano. El micro recorría ruta y las ciudades quedaban atrás, dando paso a la parte menos poblada del país. No esas estancias rurales que la gente romantiza, más bien esas partes que no salen en las fotos cuando googleas Argentina. Ranchos viejos, alambrados caídos y sucuchos de chapa oxidada por el tiempo, con ese olor a madera podrida y agua estancada que me es difícil olvidar. Los recuerdos de la mujer eran borrosos y poco entrañables. Las visitas a la casa de la abuela se resumían en sentarse en una silla y hacer silencio. Eso o llevarse un reglazo en las manos por mala conducta. Miraba por la ventana y el paisaje se hacía familiar. El micro agarró los pozos característicos que llevaban más de medio siglo en la ruta. Así supe que habíamos llegado. A lo lejos apareció ese caserío rural que parecía totalmente ajeno al concepto del tiempo, con esas casas antiguas pasadas de generación en generación entre sus habitantes. El recorrido no fue largo. Las 4 columnas que calificaban como terminal estaban a un par de calles de tierra húmeda de la casa, solamente ambientadas por las nubes de mosquitos en cada matorral que sobresalía de los baldíos. 10 minutos y ese pueblucho me tenía podrido. El calor era insoportable, pero después de caminar un rato estaba enfrente. Un caserón antiguo de ladrillo desgastado, con ventanas y puertas altas de madera despintada. El frente estaba descuidado y fui pisando pasto que me rozaba las rodillas antes de llegar a la entrada. Fue en ese momento que escuché una voz familiar, pero apagada. A mi derecha salió el vecino, ese que nos contaba todo de la abuela. Cabizbajo y perdiendo lo último que le quedaba de pelo, era un tipo ya entrado en edad, como la mayoría de habitantes que quedaban en el pueblo. Él extendió la mano y tuvimos una conversación corta de todo lo que venía pasando. Hablamos de la vieja, de la familia, de toda esta situación bizarra que estábamos viviendo. Con él siempre estuvo todo bien, pero me llamó la atención cómo trataba lo que pasó. Tu abuela nunca quiso a sus hermanas. Viste cómo somos los viejos. Más de uno se veía venir algo así. Me dijo en voz baja, mientras trataba de ver algo por la ventana de la casa, como el clásico vecino de pueblo que esparce rumores tratando de que nadie lo escuche. Yo no estaba de humor, pero me extrañó bastante cómo recalcó más de una vez que la abuela estaba metida en cosas raras. La conversación casual terminó cuando llegamos al tema del clima.
El hombre cincuentón me dijo que la enfermera se había ido hace 1 hora. La casa estaba abierta. Cualquier cosa que necesitara él iba a estar al lado. Arrastré el bolso por el piso pateando las piedras de la vereda y empujé la puerta antigua, anunciándome con un rechinar que no escuchaba desde la infancia. La casa era un desastre. Con 15 años, recién aprendía la palabra, pero este era el ejemplo perfecto. Todo en ese lugar era tétrico, decadente y gris. Las paredes sin color, la cocina oxidada y la humedad cruel acumulada en las esquinas se combinaban, dándote una imagen que te sacaba las ganas de vivir. Sin mencionar que a más me abría paso por la casa, más me daba cuenta de que la obsesión de la abuela se había descontrolado hace mucho. Estatuillas de todos los santos que se te puedan ocurrir, cintas con oraciones y rosarios desteñidos, entreverados entre todos los objetos de la casa, algunos en la puerta de la heladera despintada, otros enredados en las aspas del ventilador, inclusive tarjetas de varios íconos católicos metidas entre los ladrillos, todo esto entre paredes sombrías y ambientes poco iluminados que me llevaban al comedor. Ahí la vi, sentada y dura como una estatua en una silla de ruedas que vio mejores épocas. El vecino me había dicho que estaba paralizada de la cintura para abajo, pero no estaba preparado para algo así. Había cambiado mucho desde mi infancia, y lo que antes era una mirada firme, ahora se había transformado en 2 cuencas profundas y hundidas que casi ocultaban los ojos por completo, con arrugas de una piel seca que rara vez veía el sol. Ella estaba decorada como su casa, con collares y parafernalia religiosa por donde la vieras. Si no hubiera sido una casa que frecuentaba de chico, hubiera salido corriendo en ese mismo momento. Saludé y traté de poner el tono más amigable que pude. La verdad es que la vieja no me importaba, y ella fue rápida en recordarme por qué me sentía así. «Dale, nene, apúrate que la enfermera dejó la comida hecha y tengo hambre. Metela al horno». Ni un saludo, ni un pasá, ponete cómodo, nada. Mientras seguía las instrucciones solamente pude pensar: «Qué merecido tenés todo esto, víbora». Hice lo que me pidió y metí la comida en una bandeja barata adentro del horno. Mientras esperaba escuché la puerta, un par de golpes en la madera seca. Era uno de los vecinos. El pueblo no tiene muchos habitantes, así que lo reconocí rápido como el dueño del único almacén que hay. Me sorprendió cuando preguntó por la abuela y me pidió que le diera un papel bien sellado adentro de un sobre. El tipo se despidió sin mirarme a los ojos, casi con vergüenza de pedir un favor, cosa que me extrañó, porque siendo el único comerciante del pueblo, yo lo recordaba como una persona más extrovertida. La comida ya estaba caliente, así que le dejé la bandeja con el sobre al lado de la abuela, sobre que me sacó de un manotazo casi olvidándose del pastel de papa que tenía enfrente. Lo guardó de manera celosa en una cartera que siempre llevaba encima y parecía no tener fondo, mientras me dijo de mala manera que me retirara a hacer lo que quisiera. Dejé mis cosas en un cuarto abandonado de la casa que usó la enfermera por unos días. Me puse a guardar mi ropa en el placar y por una de las ventanas los vi. El comerciante hablando con su esposa en la esquina, inquietos y mirando para todos lados con manerismos muy impropios de ellos. 15 minutos después mi nombre resonó en todos los pasillos del caserón rural. La vieja necesitaba algo, llamándome con esa voz seca. Se había terminado una bandeja entera de pastel de papa ella sola, y quería que le devuelva el sobre al comerciante. Ahora el papel se sentía más pesado, tenía algo más adentro. No puse quejas, a más tiempo lejos de esa mujer mejor, pensé, y caminé 3 cuadras hasta el almacén del pueblo. Cuando llegué y le di la carta, el tipo suspiró. No sabía si era alivio o preocupación, pero me hizo esperar 15 minutos mientras iba a la parte de atrás que era su casa. Extendió la mano y me devolvió una bolsa negra chica con cosas adentro. El cielo estaba nublado ese día, y en la calle había menos gente que de costumbre, escuchándose solamente el ruido de los autos en la ruta a lo lejos. Puede ser por eso que me animé a sentarme en un banco de la única plaza que había y abrir la bolsa del comerciante. Lo que hasta ese punto era curiosidad, degeneró en desasosiego y un sentimiento de incomodidad como si un par de ojos profundos me estuvieran mirando desde lejos. Adentro del paquete que me habían dado estaba un mechón de pelo negro
metido entre lo que parecían ser objetos personales de una nena chica, juguetes, dibujos, inclusive un muñeco de trapo improvisado. Mi cabeza estaba en blanco, y mientras se me erizaba la piel de pies a cabeza, la sensación de ser observado empeoraba todavía más. Ese día volví a paso rápido a la casa. Caía la tarde, los pasillos del caserón estaban sin iluminar, y fui dando tumbos en la oscuridad con la luz de un celular viejo para orientarme. Mientras trataba de llegar al pasillo, pude ver el reflejo de la pantalla en el metal oxidado de la silla de ruedas. La abuela estaba en medio del corredor en la penumbra absoluta. La bolsa, es todo lo que me alcanzó a decir de mala manera. Me la sacó de las manos más rápido de lo que nadie esperaría de una mujer entrada en sus 90 años. El ambiente era opresivo, y un sentir horrible me entró en el corazón cuando traté de mover su silla de ruedas para llevarla a su cuarto. Primero fue un poco, después me esforcé un poco más. Harto y casi atónito empujé con todas mis fuerzas. La silla raída no se movía. Las ruedas metálicas desteñidas estaban totalmente trabadas por el óxido y tuve que usar todo lo que tenía solamente para moverla hasta su cama. Mientras rodaba el aparato con trabajo y dejaba a la abuela en el camastro, caí en cuenta. La vieja se había movido sola hasta el pasillo. En un silencio más profundo de lo que había sentido nunca me fui a acostar, cerrando las 3 puertas de mi cuarto. Como es típico en estos caserones, las habitaciones están conectadas entre puertas internas. No sé si fue un sueño, pero yo lo recuerdo como algo real. Toda esa noche la pasé tapado y en tensión. Del otro lado de la puerta escuché susurros más de una vez que me hicieron pensar que la abuela no estaba sola en su cuarto. A veces, en esa penumbra total, podía jurar que una luz, como si fuera el fuego de una vela, se asomaba por abajo de la puerta de madera. Si no fue por miedo, creo que fue por incredulidad, pero me quedé en la cama toda la madrugada. La mujer estaba paralizada de la cintura para abajo y no tenía mesa de luz. Era imposible que se parara a iluminar el cuarto sola. El resto de la noche fue tortuosa, pero pasó, y me desperté sin haber podido dormir mucho más que unas horas. La rutina de la mañana era incómoda y asquerosa. No sé si alguna vez tuviste la mala suerte de cuidar a una persona inválida y ya vieja, pero los que sí, saben que no es una experiencia para nada agradable. Levantarla de la cama maloliente y llevarla al baño era lo más ameno que me tocaba hacer. Entre tanta tarea desagradable me di cuenta rápido de algo. Varias personas del pueblo parecían hacerle estas peticiones a la abuela, todos siguiendo la misma rutina del comerciante. Ellos le escribían, y la abuela me mandaba a mí a buscar estos paquetes que yo siempre abría y podía ver que tenían lo mismo sin falta: pelo, objetos personales, inclusive oraciones escritas que yo nunca había escuchado aún siendo católico. A medida que pasaban los días, esto me afectaba cada vez más. La abuela parecía moverse a distintos lugares de la casa sin que yo la viera, arrastrando esa silla con ruedas estropeadas sin ningún tipo de esfuerzo. La gente cada vez que me veía me pedía que le preguntara a la vieja si necesitaba algo más. Todo era surrealista, porque parecía que el pueblo estaba rendido a los pies de una abuela decrépita encerrada en un caserón antiguo. Quería pensar que era imaginación mía, quería pensar que eran estupideces de pobladores rurales ignorantes, creyentes en brujería barata que nunca lograba nada. Pero entonces llegó el día. La capilla casi desmoronada del pueblo sonó las campanas de forma espaciada y grave, anunciando que alguien había fallecido durante la noche. Ese día la abuela me despertó riéndose a carcajadas desde el otro lado, acompañando los ruidos que anunciaban una muerte. Horas después me enteré. La hija del comerciante se había sofocado durante la noche, cosa que me dejó helada la sangre cuando supe que ella sufría de una discapacidad mental desde la infancia. Vecinos en el funeral me contaron que nunca fue querida por sus padres, cosa que confirmé cuando no los vi soltar una lágrima en todo el velatorio. Fue algo irreal, porque el clima del funeral entre la gente era más de una fiesta que de un sepelio. Ese mismo día mandé un mensaje a mis viejos y saqué el pasaje de vuelta para la mañana siguiente.
No me iba a quedar otra semana en aquel caserón antiguo. Traté de disimularlo lo mejor que pude. Actué lo más normal posible y atendí a la vieja el resto del día, que ahora tenía una sonrisa leve de satisfacción en esa cara llena de arrugas y maldad. Cuando la enfermera vino por una hora a atenderla, yo aproveché a armar el bolso y dejar todo listo para irme sin avisar. Metí la ropa con lo poco que traía y lo dejé abajo de la cama. Por la ventana veía a la gente metiéndose a sus casas mientras el cielo se nublaba y caía una cortina de niebla en el pueblo. No quería estar ahí más tiempo. A eso de las 7 la enfermera se fue y yo me senté a la mesa con la abuela para merendar algo. Las conversaciones con ella eran tajantes, así que le serví un té y yo me senté del otro lado de la mesa. Ese caserón siempre está poco iluminado, y más en ese momento que estaba cayendo la noche. La vieja y yo comimos en silencio por 5 minutos que pasaban como horas, ella siempre mirando a una libreta roñosa que guardaba con recelo. El reloj análogo de los años 50 en la pared marcó exactamente las 7:30, y el silencio que inundaba el comedor se cortó de la peor manera posible. La vieja decrépita que tenía enfrente levantó la vista con esos 2 ojos hundidos para mirarme directamente. La casa parecía una tumba, y lo único que se movía en ese cuarto era la cortina de polvo reflejada en la poca luz que entraba. Después, con una voz ronca, rasposa y seca, la abuela movió la boca temblorosa y me dijo con su mirada clavada en la mía: ¿Te querés ir, nene? No tendrías que haber abierto las bolsas. El hormigueo del pánico y el miedo agudo me subieron por la espalda de a poco. La vieja me sonreía con maldad, como si estuviera sintiendo el pavor que me estaba haciendo pasar y estuviera disfrutando un espectáculo perverso. Los dientes ya casi verdes de la señora se asomaban por su boca seca, mientras yo me recomponía para actuar lo más normal posible. Solamente me salió ignorarla y decirle que era una vieja loca mientras me paraba para ir a la cocina a lavar los platos. Miré la puerta de salida un segundo, y desde el otro cuarto esa voz áspera me habló como si me leyera el pensamiento. Ni se te ocurra, pendejo. La enfermera se llevó la llave. Silencio. Lo único que pude hacer es silencio. La vieja no dijo otra palabra, pero podía escucharla riéndose para sí misma constantemente. La llevé a su cuarto a duras penas con esa silla de ruedas oxidada, y apenas la dejé, me di cuenta que no me estaba mintiendo. La puerta de la calle estaba cerrada, y todas las ventanas tenían rejas de fierro. El micro salía a las 7 de la mañana, así que me quedé en silencio parado en la cocina. Esa noche antes de acostarme fui al baño a lavarme los dientes. Muchas cosas son borrosas hoy, pero ese día puedo jurar que en el espejo la vi. Esa vieja sucia, adornada con collares religiosos y simbología extraña, parada atrás en el fondo del pasillo, con 2 piernas flacas y enfermas que no deberían funcionar. Un sobresalto después el pasillo estaba vacío, pero el sentimiento de inquietud no me lo podía sacar nadie. Cerré la puerta con llave e hice lo mejor que pude para calmarme. Quería tratar de dormir aunque sea un poco. Esa noche alternaba entre la vigilia y el sueño. Tenía la cabeza ocupada con 1000 cosas, con la mente dando vueltas en los mismos sueños agitados. Las horas se sentían como días y no podía parar de pensar mirando el ventilador gris de aquel cuarto. Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando empezaron. Los susurros que había escuchado antes volvieron a aparecer esa noche. Ahora estaba seguro de que venían del cuarto de la abuela, voces que cuchillaban cosas inentendibles entre ellas, una conversación que no llegaba a escuchar pero que sabía estaba tomando lugar. De vez en cuando podía sacar palabras en blanco que no tenían ningún contexto, como si fuera algo elegido al azar. El pánico me entraba de a poco en el cuerpo y sentía que algo me trepaba por la espalda. Había alguien más en la casa. Las voces eran más de una. Me habían metido a robar. Era imposible. El pueblo era demasiado chico y esas cosas no pasaban nunca. Se me inundaba la cabeza de ideas macabras y me era inevitable pensar en lo peor hasta que los escuché. Pasos en esa casa vieja, pasos que resonaban con un eco clarísimo en las paredes. Mi instinto fue levantarme y me quedé en silencio en medio del cuarto.
sintiendo cómo las pisadas se movían de a poco por el pasillo, llegando lento hasta mi puerta. Tenía en tensión cada parte del cuerpo y por reflejo me acerqué al umbral. En ese momento los pasos frenaron en seco. Justo del otro lado de la puerta hubo amnistía por unos segundos, pero podía sentir que alguien o algo estaba en el pasillo, y lo único que me separaba de aquello era la tabla despintada de madera. Con el corazón trabajando al límite, bajé la vista y para mi horror absoluto, vi como algo estaba tratando de abrir la puerta y girar la manija. Solté un grito ahogado de desesperación pura y di un paso para atrás mientras el picaporte se sacudía de manera cada vez más violenta sin importar el ruido que hiciera. Con la respiración agitada y el corazón retumbando en el pecho agarré el bolso como algo automático. Lo que sea que quisiera entrar al cuarto, no le importaba si tenía que tirar abajo la pared para pasar. Así que despavorido, me acerqué a la puerta interna que daba a la pieza vacía, pero no hice ni 2 pasos, hasta que me di cuenta que había otra persona del otro lado tratando de abrir esa misma también. Encerrado y consumido por el pavor empecé a gritar a lo que sea que estuviera ahí, pero a más pedía por favor que se fueran. Con más furia trataban de abrir, y ahora pateaban y empujaban las puertas hasta el punto en que pensé que las iban a tirar en cualquier momento. En un intento ya desesperado, abrí la ventana pesada del cuarto que daba a un descampado. En ella estaba empotrada una reja enorme de fierro antiguo, pero los golpes irracionales atrás mío me hicieron dejar toda lógica en suspenso, y arranqué a embestir el enrejado una y otra vez, mientras escuchaba cómo las puertas de madera terminaban de romperse atrás mío. Los barrotes oxidados se sacudían para afuera, y el polvo del revoque en el ladrillo caía del otro lado. Un golpe brusco y el sonido de la madera cayendo al piso me hizo soltar un grito mientras terminé de tirar el enrejado, que se desprendió del ladrillo viejo y cayó entero conmigo al campo. Los pasos a mi espalda empezaron a correr buscándome, y yo salí desaforado al baldío con mi bolso en mano, rasgándome la piel entre los matorrales y la espesura rural. Las calles del pueblo estaban vacías, con una niebla espesa que apenas dejaba ver a la distancia. No me importaba, conocía el lugar de memoria. Corrí hasta la terminal con el corazón en la garganta. La casona vieja quedaba atrás, y solamente pude ver a la distancia la ventana abierta por donde había salido. Las siguientes fueron las horas más tensas de mi vida, agazapado atrás de una columna, vigilando las calles para ver si alguien venía atrás mío. Pero nadie vino, y a las 6 de la mañana, las primeras personas empezaron a salir de sus casas. Me tranquilizó, pero no dije una sola palabra a nadie, y me quedé sentado abrazando mi bolso en uno de los bancos fríos de la terminal. A las 7 de la mañana subí al micro en silencio, mirando por encima del hombro. La vuelta a la ciudad fue tranquila, pero eso sí, cuando pasamos por enfrente de aquella casona antigua, ahí estaba, con el vecino de al lado moviendo su silla de ruedas para dejarla justo en la vereda. Las ventanas del micro eran polarizadas, pero sus ojos se clavaron en los míos a través del vidrio, mientras giraba la cabeza despacio hasta que la perdí de vista. El viaje fue largo, y una vez estuve seguro entre las paredes de Buenos Aires, me pude tranquilizar. Nunca hablé de esto con la familia. Les dije que la casa me traía malos recuerdos y hasta ahí. Eso sí, con las semanas nos llegaron varios rumores de aquel pueblo olvidado. Vecinos ganaron sorteos, esposos quedaron viudos, inclusive el dueño del almacén estaba esperando una hija nueva. En esos lugares remotos, que no figuran ni siquiera en los mapas, la gente recurre a otro tipo de cosas para solucionar problemas. Es raro. Hace una semana supimos que la abuela falleció. Hasta hubo un velorio a cajón abierto en el pueblo. Pero un amigo de la infancia me empezó a escribir. Dice que las ventanas se abren todos los días y se cierran de noche, que una enfermera visita de vez en cuando en las tardes y que la gente sigue dejando bolsas cerradas en la ventana. Bolsas que al otro día no están más. Tal vez te pasó, tal vez no, pero muchos aseguran haber visto cosas extrañas dentro de un hospital. Así que si este tema te interesa, quédate porque no te vas a arrepentir. Y no estoy hablando solamente de pacientes, sino también de médicos o enfermeros que no saben explicar ciertas situaciones que se dan donde la vida y la muerte convive todo el tiempo.
Creo que en todos los hospitales y clínicas pasan cosas paranormales y tal vez muchas veces esto puede generar dudas porque son muchos los médicos y profesionales que niegan esto. Imagino que lo hacen con la idea de sostener ese perfil serio y científico dentro de un ámbito que muchas veces suele ser un tanto estricto. De hecho, lo digo como médico, en ocasiones hablar sobre esto puede traerte problemas puntualmente en lugares privados que cuidan muchísimo la imagen que intentan transmitir a pacientes que en realidad son clientes. En cambio, en la parte pública es todo mucho más flexible, pero en la parte laboral, es decir, que no te vas a quedar sin laburo por ver algo fuera de lógica. Lo que sí tal vez pueda darse es una tensión con otros pares dentro del trabajo. Por esto es que justamente muchos no hablan y se guardan la mayoría de las cosas que pasan. Y pasa todo el tiempo. Desde cosas leves hasta cuestiones que desconciertan a cualquiera completamente. Hoy tengo 67 años, soy un tipo grande, me jubilé hace poco y actualmente mis 2 hijos siguen el legado dentro de la medicina. Llegué de pura casualidad a este canal cuando me encontré con un video que hacía referencia a una situación en el hospital Posadas y fue esto que me convenció de contar algunas de las tantas cosas que me pasaron, una de ellas justamente en este mismo hospital. Quiero dejar claro que no tengo intenciones de convencer a nadie con estas historias, a quien no crea principalmente, porque siendo yo una persona que analizó durante toda su vida gran parte de las cosas desde un punto lógico y tangible, entiendo que es difícil creer cuando no tenés la prueba delante. Y justamente la gran mayoría de este tipo de eventos paranormales no tienen más que la palabra de quien lo experimentó. Y hablo dentro del ámbito hospitalario porque es mi terreno, no puedo hablar de otras experiencias ajenas a mí de las cuales no tengo conocimiento. Pero así y todo, las respeto, fuera de cualquier pensamiento crítico que me pueda nacer. El hospital de Aido es el escenario de esta primera historia. Trabajé durante 6 años y no solo me llevé experiencia de ahí, sino amigos con los cuales hoy mantengo contacto. Quien alguna vez lo visitó por alguna cuestión de salud, obviamente, sabe que es un lugar con una calidez humana digna a destacar y eso hace que hoy, más allá de los problemas que puedan presentarse en la salud pública, los profesionales siguen atendiendo con una vocación inquebrantable, pero este es otro tema. Si bien conozco muchas experiencias de este hospital, hay una que es digna de mencionar porque se dio de una forma realmente única. Te aviso que no es propia, sino de una compañera enfermera, su nombre era Lidia. Fuimos muy amigos, lamentablemente murió hace unos años y cuento su historia porque sé muy bien que estaría encantada de que todos la escuchen. Esa noche Lidia estaba de guardia como tantísimas veces y fue cuando estaba cambiando el suero de un paciente que escucha atrás de ella a alguien que le dice hola. Pero la particularidad de esta voz fue que era de una nena o un nene, así la sintió en el momento. Se dio vuelta porque sin dudas esto la sorprendió, pero no había nadie. Esto pasó en un sector donde solo había internación de adultos, por lo cual niños no había, tampoco había visitas, era de madrugada, y los pocos que andaban de acá para allá eran las enfermeras o enfermeros de guardia, que de por sí eran contados con una mano. Continuó con este paciente, después pasó a otra habitación donde había 2 mujeres internadas y cuando entró se dio cuenta que una de ellas estaba despierta. Incluso esta mujer saludó a Lidia y le dijo que no podía dormir por el dolor en la pierna. Realmente pido disculpas, pero no recuerdo cuál era su problema, pero sí que era un tema con la pierna. Mientras aún estaba en la misma habitación charlando un poco con esta paciente, la mujer de enfrente se despierta. Se dieron cuenta justamente al escucharla hablar, porque preguntó: ¡Oh, qué linda nena! ¿Quién es? Las 2 la miraron y ella estaba sonriente mirando en dirección a la puerta del baño, pero ahí no había nadie. Lidia le dijo que no había ninguna nena en el piso, que era de noche, pero de todas formas fue al baño a revisar. Estaba vacío. Siguió con el trabajo y, según ella, durante gran parte de la noche sintió a esta nena en todo momento, como si la estuviera acompañando en su guardia atendiendo a cada paciente. La única que logró verla, o eso indican los hechos, fue esta mujer que al despertarse la encontró enfrente, pero nadie más lo hizo. Lidia no la vio, pero sí la escuchó. Ese hola inconfundible e incluso le dio la sensación de sentir sus pasitos detrás de ella mientras iba de habitación en habitación. Cuando me lo contó recuerdo que hasta tenía los ojos con lágrimas. Esa fue
la primera de muchas noches donde la sintió, la escuchó y de múltiples formas. Hasta que una tarde tomó la decisión de prender una vela. Lo hizo en el baño mientras estaba sola, pidiendo que el alma de esta nena pueda salir de ese hospital y seguir camino. La cuestión fue que, mientras estaba en el baño, sentada en el inodoro con la vela en el piso, implorando la paz para esta criatura, sintió algo único que, por lo que me dijo en su momento, le dio miedo y a la vez paz. Estaba sentada y de una forma totalmente increíble sintió que una manito le acarició su frente, el costado de su cabeza y parte de su pelo. Desde atrás, desde donde había pared, donde no había nadie. Esa fue la última vez que sintió esta nena y, según su entendimiento, y comparto esta teoría, quizás fue la forma de despedirse y de decirle gracias por su compañía, por su amor y por su ayuda. Ella intentó averiguar algo, aunque sea mínimo, sobre esta nena, sobre quién pudo ser, pero jamás logró obtener ningún tipo de dato que pueda al menos dar una respuesta. Esta segunda historia es personal y puedo dar fe que todo lo que vas a escuchar a continuación pasó exactamente así. Estaba trabajando en el Hospital Posadas, uno de los mejores hospitales públicos del país, sin lugar a dudas. Y fue realmente increíble lo que me pasó en este lugar porque, si bien hay muchísimas historias dentro y en cada rincón, como el hall de ingreso, los pasillos del tercero, la parte cercana a la morgue, hay por ejemplo una habitación puntual, voy a obviar su número, pero al menos en esos años era muy conocida porque paciente que ingresaba ahí, más allá de su condición, es decir que tal vez no era alguien en estado crítico o grave, tomando medicaciones fuertes, fuera de cualquier enfermedad, los pacientes veían durante la noche a una señora en camisón rosa y estaba sentada en el piso justo debajo de la ventana. ¿Y sabes qué era lo más curioso? Que descarta cualquier tipo de alucinación por medicamentos. Es que su aparición se dio a pacientes que nada tenían que ver entre sí en diferentes momentos del año, que no sabían sobre esto, y era realmente llamativo cuando manifestaban haberla visto y que así como así desaparecía. Cabe resaltar que ni los médicos ni los enfermeros, por supuesto, andaban contando sobre esto porque nadie quería predisponer a los pacientes a que estén sugestionados o alterados y llamaran durante la noche por cualquier cosa. Pero la cuestión fue que esta mujer se aparecía y nunca nadie supo quién fue o por qué se manifestaba solo en esa habitación. Una noche salí del Hospital Muniz, donde también trabajaba, y me fui directo al Posada a cubrir una guardia. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Estacioné y fue al bajarme del auto que escucho a un hombre que me saluda con un «Buenas noches, doctor». Le devolví el gesto, no tenía la menor idea quién era, pero muchas veces me olvidé de las caras de los pacientes. Había días en donde atendía tanta gente que era imposible, así que esto no me llamó la atención. Este señor tendría unos 70 años más o menos. Se me acercó pidiéndome disculpas, me comentó que su mujer estaba internada, Amanda era su nombre, y estaba en terapia intensiva desde hacía 3 días. Yo realmente no estaba al tanto del caso, así que le dije que lo lamentaba pero que me disculpe, pero su mujer no estaba a mi cargo, así que no sabía nada. Él automáticamente me dijo que lo sabía, pero que si era posible, quería hacerme un pedido muy especial. En ese momento me dio entonces una medallita tipo dije, sin la cadena, y me pidió, por favor, si yo podía dejarla cerca de su esposa. Mi reacción fue negarme a esto, no solo porque no era mi caso, sino porque estaba cansado, con poco tiempo, y más allá de esto, la mujer, por lo que me dijo, estaba en terapia intensiva, por lo cual no había posibilidad de andar dejando objetos en la sala, por más chicos que sean. Y a ver, la realidad es que se puede, pero se intenta que no por una cuestión de esterilidad en el ambiente. Cuando le dije esto, él simplemente se dio la vuelta y se fue, parecía enojado, dejándome la medallita en mi mano. Así que me la guardé en la mochila, entré al hospital y la noche pasó como siempre. 2 noches más tarde, otra vez, se repitió esta misma situación. Cuando bajé del auto, estaba este hombre, ahora se lo veía mucho más triste, y ni bien me vio me repitió nuevamente la misma frase. Por favor, doctor, hágale llegar la medallita a mi Amanda porque es lo único que la va a salvar. Yo me quedé callado. Y lo vi tan mal a este tipo que esa vez solo pude decirle que sí. Le pedí que se tranquilice y que esa misma noche su esposa tendría la medalla. Este señor se dio la vuelta y se fue, como la otra vez. Lo que estaba pasando seguramente era que durante la visita él pedía dejar esta medalla y no se lo permitían. Es algo que muchas veces pasa. En terapia
todo suele ser bastante estricto, así que la alternativa que encontró este hombre fue dármela a mí y que yo sea el puente entre ellos dos. Pero también me hice esta pregunta: ¿por qué me lo estaba pidiendo a mí? Esta sería una respuesta que luego entendería. Esa noche, en un momento de calma y hablando con una enfermera, le cuento sobre esto y le muestro la medallita. Ahí recién me enteré que se trataba de San Peregrino. Jamás había escuchado de él y esta enfermera me contó que es el patrono de los enfermos graves. Un rato después busqué a esta mujer y efectivamente una tal Amanda, voy a dejar de lado su apellido, estaba en terapia intensiva desde hacía unos cuantos días. Había ingresado con graves quemaduras por un incendio en su casa. Hablé con uno de los terapistas, les comenté la situación y si bien no estaban al tanto del pedido de su esposo, me permitieron dejar esta medallita al costado de su cama. Su estado era crítico, y si bien estaba estable, el pronóstico, teniendo en cuenta su edad, era una mujer mayor, no era favorable. Porque no solo eran las quemaduras en su cuerpo, tenía un tobillo fracturado y lesiones térmicas por la propia aspiración del humo durante el incendio. Básicamente, y para que se entienda, el cuerpo también estaba quemado por dentro. Después de hacer esto, salí del hospital, quería hablar con este señor y avisarle que la medalla, ahora sí, estaba con su esposa. Por suerte lo encontré, estaba justamente cerca de mi auto, donde lo encontré las otras 2 veces. Me acerqué, le di un parte más actualizado sobre el estado de su esposa, que realmente estaba grave y que lo que tenía que hacer ahora era ir a descansar. No podía estar dando vueltas por el hospital con el frío que estaba haciendo. No sé si lo dije, pero estábamos en otoño o invierno ya. Su sonrisa no me la voy a olvidar más, y mucho menos que estiró su mano, me agarró del hombro y me dijo: «Gracias, pibe. Tu viejo me dijo que vos eras médico y me ibas a ayudar, que sos buena madera». Cuando le pregunté de dónde conocía a mi papá, se dio la vuelta y se fue diciendo esto: «Esa es otra historia, te la cuento otro día, pero gracias, ahora sí que me puedo ir». La verdad es que me quedé con una sensación extraña, que no entendía, pero que me incomodó bastante. Seguí trabajando como siempre, me olvidé del tema y a este señor no lo vi más. Un par de días más tarde sentí la necesidad, no sé por qué, de ir a ver cómo estaba esta mujer y también intentar hablar con su esposo porque no volvió a aparecer en el estacionamiento. Cuando llegué a terapia me dan la noticia que, después de la noche en que dejé la medalla, por la mañana, la mujer mejoró de una manera desconcertante y contra todo pronóstico. Fue tan así que estaba despierta, le habían sacado el respirador, aún estaba en terapia pero evolucionando favorablemente. Es más, en la sala de espera, una de las enfermeras me marcó a su hija, quien estaba ahí esperando para verla. Me acerqué inmediatamente, la saludé, le transmití mi alegría por la mejoría de su madre y le pregunté por su papá. Esta chica estaba tan triste que imagino que no le quedaban lágrimas, y como resignada me comentó que su papá había muerto. No lo podía creer. Fue un baldazo de agua fría e imaginé lo peor claramente, pensando que después de dejarme aquella medalla esa noche y saber que su pedido había sido un éxito, tomó la peor decisión. Pero no, esta chica me contó que la casa de sus padres se había incendiado y su papá no salió con vida. A la única que lograron sacar fue a su mamá porque había quedado tirada en el living muy cerca de la entrada. Su papá estaba durmiendo y no logró salir. Por un momento no quise contarle lo que había pasado, pero el impulso que tuve fue más grande y le dije al detalle mi encuentro con su padre, su pedido, las palabras que me dijo y aquella medalla que ahora estaba con su mamá. Esta chica no lo podía creer, ni ella, ni yo por supuesto, pero había pasado. La cuestión más importante fue que esa medalla era la que su papá siempre llevaba colgada en su cuello. Como lo dijo, era fiel a San Peregrino desde chico y según él era el único santo que ayudaba realmente. Pero también me quedó resonando su frase sobre mi viejo, ¿te acordás? Tu papá me dijo que eras médico y que vos me ibas a ayudar, que sos buena madera. ¿Qué quiso decir o más bien, por qué lo mencionó? Porque a ver, no lo dije hasta ahora, pero mi papá había fallecido unos 2 años antes de esto y siempre se refería a las personas, atención con esto, diciendo la frase de este es buena madera o este es mala madera. Entendí entonces que mi viejo fue quien activó esta tan curiosa experiencia que terminó salvándole la vida a esta mujer, porque efectivamente fue dada de alta más o menos un mes después. Y si bien todo en su conjunto es algo único y sin explicación, algo en todo esto me resulta aún más llamativo e imposible.
cómo este hombre o su aparición pudo darme esa medalla de forma física, cómo fue posible que yo la tome y la traslade hasta terapia intensiva donde estaba su mujer. La medalla, por lo que su hija contó, estaba con su padre el día del incendio y se quemó junto a él. Esta es una pregunta que me resulta imposible de responder, me resuena constantemente desde aquella vez. Y fue así. Las apariciones en los hospitales, los ruidos, los llantos y voces como la de aquella nena en el hospital de Aido son algo que podrían ser normales, y experimenté varias situaciones de esta índole. Pero lo que me pasó en el Posadas no lograré entenderlo jamás, aunque me alegra, por supuesto, saber que fui el intermediario para salvarle la vida a Amanda, la mujer de Luis. Así se llamaba este hombre y espero que en paz descanse. Estoy seguro que estas experiencias te dejaron pensando, te quedaste buscando respuestas, posiblemente las mismas que este médico y esta enfermera buscaron cuando atravesaron lo que acabas de escuchar. Y desde mi punto de vista hay solo algo en concreto, y es que en los hospitales esa línea entre la vida y la muerte está tan expuesta, es tan delgada, que sin darnos cuenta podemos estar caminando en un punto medio donde lo imposible se vuelve más real de lo que imaginamos. Por eso nunca subestimes esas sensaciones, esos presentimientos, esas mínimas señales y coincidencias sin sentido, porque tal vez pueden ser un aviso de que algo más complejo está pasando muy cerca tuyo. Si te gusta el campo, quédate porque esta historia es para vos, porque en el campo justamente muchas veces pasan cosas que no tienen un aparente sentido lógico y donde también personas se sienten aterrorizadas al estar enfrente a una situación que no saben manejar, incluso no comprenden. Hoy nos vamos a un campo de Santa Fe donde pasó algo realmente curioso que, si bien se repite en tantos otros lugares, nunca deja de asombrar, al menos a mí, cuando un testimonio confirma que esto es real. Amigos, ahora sí, comenzamos y espero que disfruten este capítulo hasta el final. Bienvenidos. Soy Rubén de la provincia de Santa Fe y estoy acá para contarte dos experiencias que sin dudas marcaron mi vida. La primera fue algo que me causó miedo, nunca tuve vergüenza en decirlo, y pasó en el campo donde vivíamos con mis viejos, también en la provincia de Santa Fe. Fue hace ya bastantes años y como te conté vivíamos en un campo con mis viejos. Esto fue en la zona rural de Hipatía, más o menos a unos 80 kilómetros de Santa Fe capital. Era una estancia muy pero muy grande donde mi viejo era segundo encargado y tractorista. Por mi parte, si bien no tenía un puesto en la estancia, ayudaba a mi viejo y a sus compañeros cada vez que podía. Fue justamente en una de estas tantas ocasiones que me pasó algo realmente curioso, increíble y aterrador. Y antes de seguir te cuento que en el campo, como seguramente todos saben, hay muchas historias que se cuentan, que principalmente van pasando de boca en boca y está en uno mismo creerlas o no. Y desde mi punto de vista, y hasta ese momento, yo las tomaba como simples historias que todos saben pero que nadie puede comprobar si son o no ciertas y que con el tiempo se van convirtiendo en parte de la esencia de cada pueblo, de cada campo, de cada comunidad. Pero como nunca me había pasado nada, realmente el miedo o la superstición no estaba en mi cabeza, ni siquiera pensaba en esto. Y bueno, como veníamos medio mal, complicado con el tema del tiempo, las aradas y todo eso había quedado un poco postergado, un poco atrasado. Y bueno, mi papá ese día tuvo que venir a Santa Fe porque tenía a mi mamá internada, que la habían operado. Y fue como una premonición, digamos. Antes de irse me dice, no vas a querer andar en la chacra trabajando de noche. No entendí por qué me lo dijo, me quedó eso nada más. Está bien, andá, está bien. Mi papá se fue a Santa Fe y yo me quedé solo en el campo. Estábamos ahí en un puesto y habrán sido más o menos las 9:30, 10 de la noche. Se corta la luz. Estaba mirando la tele, yo solo, tranquilo. No tenía miedo para estar en el campo solo. No, la verdad que no sentía miedo para nada. De golpe y porrazo estaba mirando la tele y se cortó la luz. Encima no tenía linterna ni velas a mano, o sea que me quedé a oscuras total y era de una de esas noches oscuras, boca de lobo que se le dice.
Así que bueno, dije, me acordaba dónde estaba mi campera, dónde estaban mi guante, mi gorro, y dije, tengo el arado enganchado, gasoil en el tractor tengo, me voy a trabajar a la chacra. Tenía como 2 kilómetros hasta el casco de la estancia, donde estaba el otro tractorista que estaba durmiendo, obviamente. Y bueno, al tanteo me fui hasta el galpón porque no se veía, como te digo, no se veía nada. Al tanteo llegué al galpón, hasta que, bueno, tanteo así, me topo con el arado, voy tanteando el arado hasta que llego al tractor en el oscuro y me subo, le doy marcha, levanto el arado hidráulico, obvio, y me voy hasta el casco de la estancia. Una vez que llegué al casco, le avisé al otro tractorista que iba a adelantar el trabajo aprovechando que no había luz, estaba aburrido y la noche estaba tranquila. Él no tuvo inconvenientes, incluso se alegró de esto y me dijo que cuando yo quiera le avise sin importar la hora, y él seguía con el arado. Unos minutos después, entré al potrero que teníamos que terminar de arar y comencé a trabajar. Mira, no tengo realmente en claro cuánto fue, pero imagino que la pasada duró unos 40 minutos más o menos, y fue ahí cuando se me descuelga la parte hidráulica del arado, y esto hacía que no levante correctamente la tierra. Para que se entienda, es básicamente como si fuera que la máquina se va de punto y las rejas no clavan la tierra. No quiero resultar aburrido con estas cuestiones técnicas, pero básicamente se trata de esto. La cuestión fue que no podía seguir así y tenía que solucionarlo sí o sí. La cuestión es que agarro, me bajo del tractor, me pongo a trabajar con la luz trasera del tractor, que tiene luces, para ver si lo podía acomodar un poco. Paré el tractor, paré el motor, por las dudas. Y puse un punto, puse otro y no daba pie con bola con el punto larado. Vuelvo a parar el tractor, bajo el hidráulico de vuelta, y a todo esto más o menos calculo que a no más de 100 metros siento un silbido fuerte. Honestamente no le di mucha importancia porque desde un comienzo pensé que había sido el otro tractorista que, al ver que estaba con problemas, estaba acercándose para darme una mano. Pero no, estaba equivocado. Le hice señas con la linterna y seguí trabajando intentando poner a punto el arado. Y lo más curioso fue que, a medida que los minutos pasaban, este silbido se fue acercando más y más. Yo hasta último momento pensé que era mi compañero, el otro tractorista, pero cuando el silbido estaba a tan solo metros, porque lo escuchaba prácticamente al lado mío, alumbré con la linterna para todos lados y no había nadie, estaba totalmente solo en el potrero. Y estaba seguro porque ahí no hay árboles, arbustos o cualquier otra cosa donde alguien o algo pueda esconderse. Es más, subí al tractor, prendí las luces y grité: Chávez, ¿sos vos? La única respuesta fue silencio por un rato. No había nadie más que yo. Y ahí volví a escuchar el silbido. La frase de mi viejo se me vino instantáneamente a la cabeza. Que no se te ocurra andar en la chacra de noche. Como te conté, no le di importancia en su momento, no entendí por qué lo dijo hasta ese instante. Alumbré otra vez para todos lados con la linterna y con las propias luces del tractor, pero no había nadie. La decisión no fue justamente seguir trabajando. Te imaginas que quería volver al casco, dejar la máquina y volver a casa. Realmente no tenía intenciones de interactuar con algo que no lograba entender, ni siquiera ver. Cuando arranqué el tractor, fue tremendo lo que pasó. No solo volví a escuchar este silbido, lo escuché en mi espalda, en mi nuca, pegado a mí. Lo que estaba manifestándose, sea lo que sea, estaba en ese momento conmigo en el tractor, pero no podía verlo. Obviamente que me giré buscando el origen de esto y no vi nada, solo encontré una horrible sensación y me di cuenta que tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Mi viejo siempre lo dijo, en el campo, y más aún por la noche, hay cosas que no son fáciles de entender y no todos pueden soportarlo. Jamás tuve en cuenta esto hasta esa noche. Y dije, si el portón llegó a quedar cerrado, lo encaro con el tractor, lo paso por encima. Iba a ser un desastre porque iba a romper un portón, iba a romper tractor, iba a ser un desastre.
Por suerte, gracias a Dios, pasé. Cuando llego al casco de la estancia, obviamente llego blanco, pálido, a golpear desesperado la puerta del tractor del otro muchacho, del otro tractorista. Me abren, estaba durmiendo y ahí me cercioré de que el otro no había sido nadie, que había sido algo que nunca supe qué. Me hizo entrar a la casa, estaba como con un ataque de miedo y bueno, ahí le conté lo que me había pasado y él me dijo que iba a seguir él arando. Salió para afuera, le dio marcha al tractor y a todo esto el tractor no le funcionaron, se le habían cortado las luces, no le andaban las luces, así que se tuvo que volver. Y bueno, esa noche me quedé un rato ahí, yo calculo que habrán sido como las 12 de la noche, por ahí más o menos. Llegó mi viejo en el auto, sentí el auto de mi viejo y escucho que sale este muchacho, lo recibe a mi viejo y mi viejo le pregunta, ¿Rubén está acá? Dice, sí, está acá. Y bueno, salí afuera, obviamente me subí al auto y me vine con mi viejo y le conté lo que me había pasado. Y bueno, ahí me dijo mi papá, justamente por eso fue que yo te dije que no trabajaras de noche con el tractor, y menos tractor sin cabina, porque pasan y se ven cosas que son inexplicables en la oscuridad de la noche en el campo. Esta segunda experiencia es más reciente, fue en el 2021. Y si bien no fue algo que me haya generado tanto miedo, no dejó de asombrarme y darme la confirmación que este tipo de situaciones anómalas pasan en todo momento y que muchos de nosotros seguramente ni siquiera nos damos cuenta de ello, porque claro, todo depende del contexto en el cual suceda. Me separé de mi primera esposa y hace ya unos años me puse nuevamente en pareja y fui con ella en su propia casa donde vivimos algo realmente increíble. Estábamos en el dormitorio, ella se estaba terminando de arreglar para salir, yo estaba ahí sentado en la cama, la puerta del cuarto estaba abierta y veo que alguien pasa por el pasillo en dirección a la cocina. Su hijo no era al parecer, así que me paré y me acerqué para averiguar de quién se trataba. La casa estaba cerrada, hasta donde yo sabía. Veo que pasa una persona por el comedor hacia la salida de la casa. La salida, la entrada principal sería, como viniendo del patio, yéndose hacia la entrada de la casa, pasando por el comedor y el living. Lo veo patente. Era un hombre con bermudas, zapatillas blancas, medias blancas, una gorra blanca y una remera negra. Y salgo para ver quién era porque yo no podía creer lo que había visto, y cuando salgo al comedor no había nadie. Ni había entrado nadie por el patio porque es imposible, es un patio interno y la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Cuando pego la vuelta me choco con el hijo de ella y le dije, eras vos. Y me dice, no, si yo lo vi también, dice. Era una persona, un hombre, que cruza, se para, me mira y sigue. Y lo que más me cuesta creer hasta el día de hoy, y yo lo cuento y ni yo lo creo, y yo es lo que vi, y a quien vi era yo mismo, era yo. Es como que mi otro yo cruzó adelante mío, se paró, me miró a la cara y siguió camino. Esa bermuda, esa remera, esa gorra y esas zapatillas eran las que yo habitualmente usaba cuando me iba de descanso. Una remera negra de un aeroclub en el cual volaba yo en Esperanza, una gorrita blanca que también del mismo aeroclub, unas bermudas de jean que siempre usaba y unas zapatillas blancas marca Topper, tal cual como yo me solía vestir. En ese momento yo no estaba vestido así, pero esa era la ropa que yo habitualmente usaba. Honestamente no sé cómo se pueda explicar algo así, pero lo más loco fue que el hijo de mi pareja también lo vio de forma clara y vestido tal cual lo describí recién. O mejor dicho, cómo me describí recién, porque de una u otra manera era yo mismo. Sí, lo que pasa en esa casa de mi pareja es que han pasado muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas, en un par de ocasiones hemos escuchado voces. La voz es como la voz de los hijos de mi pareja. Recuerdo que una vez estábamos tomando mate con mi pareja y del dormitorio de los chicos
uno de los chicos le dice: desenchufame el calefón, que lo dejé calentando. Me voy yo, me levanto, lo desenchufo y le voy a avisar que ya lo había desenchufado, desconectado. Voy al dormitorio y no había nadie. Estábamos los dos solos. Muchas veces pasó que a mi pareja la llamaban desde el patio o desde un ambiente de la casa, pero no había absolutamente nadie porque cuando iba a revisar estaba totalmente sola. E insisto en que estos llamados o voces eran idénticos o muy parecidos a la voz de sus propios hijos. ¿Cómo es posible esto? Y yo en varias ocasiones cuando me he despertado con rajuñones, con marca de uñas que me habían rajuñado un brazo, una pierna, en la espalda. Varias veces me desperté con arañazos que evidentemente mi pareja no tiene uñas, yo tampoco, imposible. Por último, me gustaría decir que trabajo en seguridad, por lo cual tengo muchísimas historias en referencia a todos estos años, así que si los oyentes del canal están de acuerdo y así lo quieren, próximamente compartiré algunas de estas tantas experiencias que viví, que de hecho fueron muchísimas. Así llegamos al final de esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio y te invito para el próximo domingo a partir de la hora 22, aquí por Radio Fresh. Que descansen.